4, del 8 al 10, o sea, capítulo 4, versículo 8 al 10. Y bueno, vamos a leer la palabra. Dice: un día Eliseo fue al pueblo de Sunem, allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por allí se quedaba a comer en casa de ella. Entonces la mujer le dijo a su esposo: mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación, pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así el profeta podrá quedarse cada vez que venga a visitarnos. Amén y amén. Padre, hoy en el nombre de Jesús colocamos esta palabra delante de ti, Señor. Tú la enviaste con un propósito, Señor, y que ese propósito se cumpla en mí, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, por el poder de esta sangre poderosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, hoy esta palabra, Señor, la recibo, Señor, la atesoro, Señor, para poderla andar cada día de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para todos los que están tomando apuntes, esta palabra se ha titulado Milagros con garantía. Tremendo, ¿no? Milagros con garantía. Y hoy el Señor nos va a hablar precisamente de esta mujer que vivía allí en Sunem. Pero miremos acá y voy a decirles qué es garantía. ¿Qué es una garantía? Cuando usted hace una compra importante, el fabricante o el vendedor le da una garantía que es una promesa que respalda el normal funcionamiento del producto. Nosotros que trabajamos asesorando, siempre en cada producto, siempre el producto que tú compres, siempre viene con una garantía y viene con un catálogo. Primero lo que debe haber es ¿qué? El catálogo, porque el catálogo le dice a usted en qué, o sea, si es un electrodoméstico, le va a decir, bueno, antes de conectar el producto, usted tiene que estar bien seguro de qué energía está entrando a su casa, si 110 o 220. Es lo primero que dice ahí en el catálogo, porque si tú no lees primero las instrucciones y vas y conectas de pronto el electrodoméstico y resulta que tú lo tienes a 220 en tu casa y ahí dice que tienes que conectarlo en 110. ¿Qué le pasaría a ese electrodoméstico? De una vez, ¡pum!, ¿cierto? Se quema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primeramente debemos de tener y de tener bien presente? El catálogo, ¿verdad? Ese catálogo es el que nos va a garantizar de que nosotros utilicemos bien el producto, y si nosotros no lo utilizamos bien, la garantía que puede pasar no se puede hacer efectiva, se pierde esa garantía. ¿Pero por qué? Porque no se utilizó bien, como dice el catálogo. Y para mí, yo sé que muchos se acuerdan que yo siempre les he dado el ejemplo. Nuestro catálogo en esta vida es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, pero el Señor dejó su palabra, y ese es el catálogo de que Dios nos ha dado a nosotros de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a través de la palabra de Dios vamos obteniendo las bendiciones de Dios, y cuando no las obtenemos es porque de pronto no nos hemos como dice, conectado bien, o no hemos hecho bien muchas cosas, y por eso las cosas no se han dado. Por eso la garantía no ha sido efectiva, porque no hemos hecho bien en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro catálogo? Y nuestro amado Jesús, a través de su sangre preciosa, es nuestra garantía. Amén. Entonces, aquí vamos a dar comienzo. Sé que cuando Dios promete algo a nosotros, cualquier cosa en cualquier área de nuestras vidas,
Él lo hace con garantía, que dé un cumplimiento seguro. Hay un cumplimiento seguro de que todo está bajo control. Amén. Qué hoy tan hermoso el Señor hoy en la adoración, en la alabanza, de llegar a Él. ¿Y qué hace el Señor? De que nosotros, cuando venimos a Él, cuando estamos hacia Él, hay una garantía. Pero cuando nosotros verdaderamente entregamos el corazón a Él. Amén. Y hay una historia que hoy el Señor nos va a hablar, ¿cierto? Que es muy fascinante en la Biblia, de una mujer que se atrevió a pedirle garantía por su milagro. Y Dios se glorificó a través de ello, a pesar de que ya había muerte. Y vamos a verlo acá. Es una mujer de Sunem que pide a su esposo que el profeta, un hombre de Dios, que es respetado, es honrado. Y en esa época, ¿qué pasaba? Que podía quedarse en su casa y decirle, tener un lugar especial para ese profeta. Y acá, de quedarse allí cada vez que pasara, en esta ciudad, decía, construyámosle una pieza donde él pueda estar, cuando venga aquí él cuente con un lugar en donde está. Pues en Sunem tenía una posición especial esta mujer económicamente, ¿no? Era muy importante y que quería tener una hospitalidad. ¿Con quién? Con el profeta. ¿Y ese profeta quién era? Eliseo. Vamos a mirar aquí en Segunda de Reyes 4:11. Capítulo 4, versículo 11. Dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gizi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él y dijo él entonces a Gizi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giselle respondió, he aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella te dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Aquí vemos que cuando le preguntó el criado a esa sunamita, ¿qué necesitaba? Ella lo que tenía buena economía y todo, y dijo, no, yo no necesito nada. Pero ¿quién conocía el corazón de la sunamita? Dios. Le hizo ver al profeta y vio que esa mujer afirmó al siervo Eliseo que no necesitaba nada. Pero ¿qué hizo el siervo? El siervo nota que ella no había tenido un hijo. ¿Y cuál era la aflicción de ella? La necesidad, el anhelo en su corazón de ser madre. Ese era el anhelo en este momento de ella. ¿Y qué había? No había una esperanza física. ¿Por qué? Porque su esposo ya era de avanzada edad. Entonces para ella ya veía que eso era algo imposible. ¿Y Dios qué hace? Desata un milagro sobrenatural sobre esta sunamita. ¿A través de la vida de quién? Del profeta, diciéndole, tendrás en brazos ¿a quién? A su propio hijo. ¿Cuándo? En el siguiente año. ¿Por qué? Porque Dios le plació bendecir a la sunamita. ¿Por qué? Por el corazón bondadoso, por ese corazón hospedador, para hospedar a ese profeta. Y fue, como dice, lo que Dios quiso darle a ella, pero era porque Dios quería glorificarse en esa sunamita. Hay un sueño en ti que de pronto no se ha podido cumplir. Hay un propósito que Dios tiene para contigo. Pero ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa frustración que tienes de pronto que le has pedido al Señor y tú piensas de que Él no te ha escuchado, de que no te ha oído? Y ahí hay una frustración, hay un velo en tu vida. Y eso es lo que no permite que te acerques al Señor. ¿Cuál es la realidad de Dios para ti? Él te conoce y Él sabe la necesidad que tú tienes. Él sabe lo que tú necesitas. Porque muchas veces, y yo sé que a muchos les ha pasado, ¿cuántos uno llega y le dice, ¿por qué quieres que ore? No, pues por salud.
pero uno sabe que lo dicen por pasar el tiempo nomás, como por decir, no porque verdaderamente veas la necesidad que tú tienes, no porque tú no has reconocido delante de Dios que lo necesitas, que necesitas el milagro a través de ¿qué? De su palabra y a través de los profetas. Es lo que Dios quiere a ti decirte. Él promete que ese milagro, pero ¿sabe por qué? Por la fidelidad de esa tsunamita, de ver de que ella se le acercó y le dijo, yo no necesito nada, pero mira quién se dio cuenta. ¿Quién fue el que se dio cuenta? El empleado. Yesí se dio cuenta de que ella no tenía hijo. Dios, si ella no tiene hijo, algo debe tener en su corazón. Y por eso fue y le dijo a Eliseo, le dijo, ella no tiene hijo. Y dijo, pues ahora el Señor le va a suplir esa necesidad, ese milagro. Ahora el Señor te dice a ti, ¿cuál es tu necesidad? Tú dices, no, yo estoy bien, yo como, yo duermo, estoy trabajando, y ok. Pero Dios quiere darte más de lo que tú piensas. Y Él quiere darte de pronto ese sueño que de pronto tú has tenido en tu corazón y has estado frustrado. Y hoy el Señor quiere dártelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios demuestra en Él, ¿sí? En su Hijo, el milagro. Él prometió y lo cumplió. Con todos los pronósticos físicos que había en contra de ella, de su esposo, el Señor le cumplió el milagro a esa tsunamita. Dice que tuvo ese hijo, como el profeta se lo había dicho. Imagínense la alegría de esa mujer, de tener en sus brazos a un bebé. Dice, imagínense que yo solamente quería que ese profeta estuviera en mi casa, que tuviera de pronto un lugar donde acostarse, un lugar de pronto donde tener esa lámpara que le alumbrara. Y mira que esto me hace acordar a mí cuando el pastor Cho, ¿sí se acuerdan de la cuarta dimensión, de lo que Dios habla en el libro La Cuarta Dimensión del pastor Cho? ¿Cómo es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves, lo que él soñaba. Y él le decía al Señor, Señor, yo quiero ¿qué? Una bicicleta, una mesa, una cama y una silla. Era lo que le pedía al Señor. Y él soñaba, de pronto él miraba y decía, yo necesito esto, Señor, yo te pido, Señor, ese milagro, y oraba, y dice que por años oró. Pero un día él se sentó y le dijo, Señor, pero yo le oro y no veo la respuesta. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dice, sí, tú me pides un milagro, tú quieres un milagro, pero tú no me lo dices específicamente cómo lo es. Hay muchas bicicletas. Hay muchas mesas de noche, diferente madera. Hay muchas camas. ¿De cómo lo quieres? Es porque Dios quiere que cada uno de nosotros veamos de que Él sí conoce nuestra necesidad, pero Él nos deja hasta que verdaderamente vayamos a Él. Y miremos en el versículo 18, ¿qué nos habla el Señor en el versículo 18? Y dice así, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con el segadores, y dijo a su padre, y ahí mi cabeza. Y el padre dijo al criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Wow. Imagínense el milagro que el Señor le había dado a esa tsunamita a través de la palabra de ese profeta. ¿Y qué pasó con ese milagro? Dice que murió, y aquí dice que el niño muere y despierta el cuestionamiento de la tsunamita. Tremendo. Empieza a ver que esa tsunamita empieza a preguntar por qué Dios había de permitir ese milagro y ahora mi hijo está muerto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió con ese milagro? Ahora Dios le hace una pregunta a cada uno de los que estamos acá. ¿En dónde está tu confianza? ¿Cómo es? ¿En dónde está tu confianza? Y miremos acá en el versículo 21 que nos dice. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que me envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas que yo
yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Dice, él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo Bernal el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Miremos acá, el primer lugar que ella recurrió demuestra de dónde está su confianza. Su confianza es una madre que estaba desesperada por su niño, pero ella no se fue directamente a decir, mi hijo se murió, lo voy a enterrar. Mi hijo se murió, voy a llevarlo a un hospital, voy a llevarlo a que me lo atiendan al médico. Pero en ese lugar, ¿qué hizo ella? Dice que tuvo la determinación de dejar al niño en la cama del profeta y mandar a ese profeta a buscar. Pero ella, ¿qué hizo? Buscó la sabiduría de Dios, buscó la dirección de Dios. Imagínese usted en ese desespero de mirar cómo está tu hijo, que ves que está muerto, y esto me hace recordar a lo que le pasó a la pastora Sarita. ¿Qué hizo la pastora Sarita? Dice que ella se arrodilló y empezó a clamar y a clamar al Señor y a decirle, Señor, un milagro sobrenatural. Mi hija se murió. ¿Y ella qué hizo? ¿A quién acudió? ¿Llamó de una vez a quién? Al pastor César, al profeta. ¿Y qué hizo el pastor? Orar y unirse a ella y orar y clamarle a Dios para hacer el milagro, para hacer ese milagro sobrenatural que ella necesitaba. Y es lo que pasó con la tsunamita. Fijémonos que nosotros, nuestra confianza en quién está, nuestra confianza está en el médico. Muchas veces nos dan diagnósticos médicos tremendos, terribles, que se va a morir, que va a quedar así, que va a quedar acá. ¿Sabe qué? Dice que nosotros alcemos los ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice el Señor, cuando nosotros lo miramos a Él y le contamos a Él y le decimos, Señor, es tu dirección, porque tú eres el Dios en los cielos y en la tierra. Amén. Tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Necesito ese milagro. Fíjate que la tsunamita se fue porque el profeta estaba lejos, pero cuando se fue a pedir el milagro, a ver y a decirle, mira, ¿qué pasó ahí? Empezó a mirar. ¿Y qué dice? Reclamó. ¿Qué hizo? Reclamó. Aunque ella no había pedido ese hijo, el profeta estaba clamando garantía, porque Dios, quien le había dado el milagro, decidió ese lugar correcto. ¿Para qué? Para recibir ese milagro. Y empezó a reclamar. ¿Qué pasó? Mire lo que dice acá en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y ella le dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no se burlase de mí? ¿Qué le estaba haciendo? Un reclamo. Señor, pero si yo no le pedí a usted ese hijo, ¿por qué usted me lo da y luego me lo quita? Era un reclamo que le estaba haciendo. Pero mira lo que el Señor acá a través en el 29, el versículo 29, lo que el Señor le corresponde ahí. Dice, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi básculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Qué pasó acá? Fíjense que él le pidió de que fuera como dice, ese criado fuera y le pusiera el báculo al niño. ¿Y qué dice? Dice, a veces queremos los milagros de manera sobrenatural, así como dice que nosotros esperamos ya, como todo instantáneo. ¿Sí se han dado cuenta?
café instantáneo, ahora el caldo es instantáneo, la pastica que la echan en el agua caliente es instantánea, ahora ya yo creo que también hasta las carnes se han visto que vienen precocidas, que la papa viene precocida, o sea, ya queremos eso así, pero con el Señor no es así. El Señor quiere que verdaderamente nosotros vayamos a Él y nosotros le pidamos a Él correctamente, amén. No en nuestras propias fuerzas. Fíjate que no es en nuestras fuerzas. Dios responde los milagros. Es a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántas veces queremos milagros? Pero los queremos es así. Y no es en nuestras propias fuerzas. Dios no quiere que lo hagamos en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe cuándo es en nuestras propias fuerzas? Cuando de pronto tenemos una necesidad económica y vamos al prestamista. Vamos al gota a gota. Y vamos, imagínese que usted va y le presta ese gota a gota y creo que es el 10%, no sé, algo así. Pero todos los días usted tiene que estarle dando esa plata, pagándole los intereses, y al tú confiar en ese prestamista, te está llevando a la ruina y a la escasez. Si tenías un problema financiero, ahí sí te metiste en líos. No acudas a eso, porque sabes que estás atando más tus finanzas. Acuda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuda a verlo a Él, a creer en Él y empezar tú mismo a ver lo que Dios va a hacer en tus finanzas. Empieza a, como dice, a sembrar y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué hace el Señor? Él actúa en manera diferente. ¿Cuántos saben que Dios actúa en manera diferente? No por lo que nosotros le digamos. No, es que Él ya sabe qué hacer con nosotros. Él ya conoce nuestro corazón. Dice que Él conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Fíjate que ella dice, pero si yo no le pedí hijo, ¿usted por qué me lo da? ¿Qué estaba haciendo? Un reclamo. Y está diciendo, pero ¿qué tal? Me lo da y luego me lo quita. Estaba haciendo ese reclamo y lo estaba haciendo incorrectamente. ¿Sí ves? No es en nuestras propias fuerzas que el Señor quiere hacer el milagro. Él quiere manifestarse en ti y en mí a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Porque nuestras fuerzas nos fallan. ¿Cuántos muchas veces le dicen que está enfermo y de una vez recorre de pronto al yerbatero? De pronto el uno le dice, ay, tómese esto porque esto le sirve. Y va y se toma una medicina. Resulta que los cuerpos son diferentes. A uno le actúa de una manera y a otro le actúa de diferente manera. Entonces tengamos cuidado con eso. No nos hagamos a nuestras propias fuerzas. Y miremos acá en el versículo 32 que nos dice. Versículo 32. Y viendo Eliseo y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén. Mira lo que dice acá en el versículo 32. El profeta primero que hizo, oró a Dios para saber cuál era la sabiduría y cómo actuar en ese momento. Tenemos que nosotros decirle al Espíritu de Dios siempre, Espíritu Santo, ¿cómo debo de orar en este tiempo? ¿Cómo debo orar en esta situación? Porque tú no puedes orar todo lo mismo, todos los días lo mismo, como hablaba el Señor en la adoración, de que uno orar, como dice, casi se puede decir un rezar, todos los días lo mismo, no. Pídele al Espíritu Santo en cada situación que tú te encuentres, cómo debes de orar. Fíjate que Eliseo era un profeta. Y él dice, yo soy profeta y yo vengo a hablar acá y en el nombre de Jesús usted se levanta. No. ¿A quién le dio primero la gloria? ¿A quién acudió? Fíjate que no en sus fuerzas, sino dijo, Señor, tú fuiste el que hiciste el milagro. Ahora necesito que tú me guíes cómo debo de orar para que este milagro ocurra. Amén. Amén. ¿Qué hice? El profeta oró primero a Dios
para estar seguro y con sabiduría para obtener ese milagro. Amén. El profeta necesitaba hacer todo en orden, orar primeramente al Señor, tomar la decisión de cómo iba a orar, pero Dios lo guió. Fíjate que acá en el versículo 33 y 34, que ya lo leímos, dice que el profeta recibió una estrategia. ¿Qué recibió? Una estrategia. ¿Sí saben que la palabra del Señor dice que con estrategia haremos la guerra? Entonces, ¿qué estrategia? Mira que Dios hoy no fue una casualidad. Qué lindo la oración, la adoración, la alabanza. Y la estrategia que el Señor dio fue en la alabanza, en la adoración, que cada uno, los que estábamos aquí en el lado izquierdo, mirar hacia el lado izquierdo y los del lado derecho al lado derecho. Con nuestra adoración poder derramar del amor de Dios en ese lugar, porque dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, el favor de Dios, de estar orando por todos los que están perdidos, no criticarlos. Dios no quiere que los critiquemos más, que oremos por ellos, que alabemos al Señor para que los toque y los traiga ¿a qué? A esa redención y a la vida eterna. Y es el Señor. ¿Para qué? Para que vengan, se congreguen y escuchen la palabra que Dios tiene para cada uno. Y Dios quiere glorificarse en ti y en mí y en nuestro rosal. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere glorificarse en tu vida también? Porque lo que hoy el Señor dice fue algo espiritual. Y es el Señor, y yo decía Señor, y empezaba a mirar, Señor, todos los que están allí. Yo decía, ¿quiénes viven en ese lugar? ¿Quiénes viven en ese lugar? ¿Qué está pasando, Señor? Y empezaba yo a visualizar, Señor, que esta adoración, que esta alabanza, el amor de Dios descienda sobre esos hogares, porque fue la estrategia que Dios dio hoy, porque estamos orando 30 por 3. ¿Por qué? Estamos orando por esas tres personas, por ese familiar, el amigo, el vecino, el conocido. Porque si tú lo estás haciendo, te cuento que Dios se va a manifestar así como lo hizo aquí con Eliseo y con esta tsunamita. Porque él oró primero ¿a quién? A Dios. Porque ¿quién es el que hace el milagro? Él es el que hace el milagro sobre la vida de cada uno de nosotros. Siempre debemos depender de Él y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cómo debo de orar en este momento? Mira la situación. Eso fue lo que Eliseo vio. Vio a ese niño, estaba muerto y dijo, ¿y ahora yo qué hago? Y estaba tendido en su cama. Y el Señor le dio la estrategia que él se acostara ¿qué? Encima del niño. Y mira lo que dice, que cómo ver nosotros ese milagro. ¿Cómo lo vamos a ver? Dice acá que la boca de Dios sobre nuestra boca. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dio la estrategia a Eliseo, te vas a acostar encima del niño y vas a colocar tu boca en la boca del niño, tus ojos sobre los ojos del niño. ¿Por qué? Porque el Señor, la estrategia era que cuidado era lo que él iba a hablar, para que cuidara lo que salía de su boca. Y es lo que Dios quiere, que nosotros al orar miremos qué está saliendo de nuestra boca, cómo debemos nosotros de orar, cómo nosotros debemos de pedir por esas personas. Muchas veces, Señor, usted sabe, ese borracho que no hace sino llegar a la madrugada y viene y me trata mal, haga algo con ese borracho, Señor. Y si no se convierte, desaparezcalo. No, eso no es una oración de bendición. La oración que debemos de hacer al Señor es decir, Espíritu Santo, a través de tu Hijo Jesucristo que derramó la sangre en la cruz del Calvario, Señor, tenga misericordia de él, donde esté, Señor, en esos lugares incorrectos, con las personas incorrectas, tráelos con lazo de amor, Señor, que sepa que tú lo amas, que tú vas a hacer la obra maestra en él, que tú vas a transformar su vida, su hogar, su casa, Señor, tócalo, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Tócalo, Señor, que todo aquello que tenga en su corazón las heridas y por eso hace las cosas que está haciendo, Señor, sana su corazón, ayúdalo, que seas tú quitando el velo para que pueda ver tu gloria y tu poder, que pueda ver tu amor y tu bendición. Es la manera que nosotros debemos de orar, de cambiar nuestra manera de hablar. Dice que nosotros debemos de cuidar todo lo que nosotros confesamos con nuestra palabra. Amén. Declaremos y tramitamos vida
hablando conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Ustedes saben cómo le habla el Señor a los hombres? Salmo 112. Bienaventurado el varón. Entonces vas a decir en tu casa: Señor, yo tengo un varón bienaventurado en mi casa, que se complace de su familia. Y empiezas tú a confesar esa palabra que el Señor te da a ti para ese hombre que tienes en la casa, para ese hijo que tienes en la casa. Empieza a declarar esa palabra y vas a ver la gloria de Dios. No te quejes más. Solamente míralo a él y diga: Señor, esta palabra ahí veo, visualizo a mi esposo, véalo, visualícelo a los pies de Cristo. Amén. No nos quejemos más. ¿Por qué? Porque el milagro ahí está. Ahí está la garantía del milagro. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que esa es la garantía? Dice: los ojos de Dios sobre nuestros ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Esto representa la fe. ¿Cómo ver nosotros la fe? Solo ver los planos físicos. Solo lo ves. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Pero si nosotros lo vemos con los ojos de Dios, dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que tú no ves. ¿Qué es la fe que tú tienes que tener? ¿Cómo tienes que ver a ese esposo? ¿Cómo tienes que ver a esa esposa? ¿Cómo tiene que ver a sus hijos, a sus hijas? ¿Cómo tiene que ver de pronto a ese jefe? Si es que ese jefe es un ladrón, ese jefe que tal, no sé qué. Dice: no, Señor, tócalo. Toca el corazón de ese jefe. Señor, de que él vea que estamos trabajando dignamente y que seamos remunerados. Amén. Que podamos tener un sueldo más, como dice, elevado, y empieza a orar y lo verá que Dios lo hace, porque empieza el Señor a bendecir la empresa donde está su jefe, donde estás trabajando, y él dice: bueno, va a tocar, dice: bueno, como nos ha ido bien, vamos a darles un incentivo. Amén. Reclame ese incentivo, pero orando bien por su jefe y por la empresa donde tú estás. Amén. Porque es lo que Dios quiere, la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción que no ves. ¿Cómo estás viendo a tu familiar? Está enfermo y lo ves, dices: no, Dios mío, me toca comprar el ataúd. No, vaya a decir: en el nombre de Jesús, se levanta de esa condición, porque yo visualizo ahora el milagro que Dios va a hacer sobrenatural. Amén. Amén. Porque esa es la certeza, es la convicción, pero es la convicción de lo que tú estás visualizando en el Señor, de acuerdo a la palabra que Dios te ha dado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Porque la cuarta dimensión es la que tú tienes que traer a tu vida, y es lo que yo te contaba del pastor John. ¿Y qué pasaba con él? Pastor Cho. ¿Qué pasaba con él? Él empezó a visualizar, pero cuando el Señor le dijo que había muchas bicicletas, había mucha madera para lo que él estaba pidiendo, y cuando él empezó específicamente a pedirle la bicicleta, al poco tiempo el Señor le contestó en milagro, porque era la fe, pero era la certeza de lo que él estaba esperando. Pero Dios le enseñó por medio de la oración cómo debíamos de pedir. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son esos ojos que tú tienes espirituales? ¿Cuál es esa dimensión que tú vas a ver ahora en adelante? No mire lo físico, mire lo que Dios te habla para ti. Amén. Dice que él también le puso las manos de él sobre las manos de él. Dice: las manos de Dios sobre nuestras manos. ¿Qué representan las manos? La acción. La fe sin obras es muerta. ¿Qué necesitaba para ver el milagro? ¿Debía de qué? De actuar. Por eso ella se fue hasta allá, hizo que cargaran el burro, lo llevaron allá y habló. Y fíjate qué pasó. Cuando él le dice al sirviente que vaya y pones el bastón allí encima de ese hijo, y le dijo: no. Si tú miras ahí en la palabra, dice: no. Si tú no vas, yo no vuelvo a esa casa. Yo quiero es que tú seas el que vayas. ¿Qué le decía el Señor? Porque es cada uno el milagro. Y me hace acordar cuando la pastora Gloria Salamanca, que dice muchas veces: ay, yo necesito que ores por mi esposo. Pues más bien, ore usted por su esposo, pero pida que te respalden en oración por ese esposo.
Amén. Porque ¿quién conoce más la necesidad de su esposo, de sus hijos? Pues el Señor, ¿por qué está en esa situación que estás pasando? Es porque el Señor te está, como dice, impulsando a que tú ores correctamente y veas la gloria de Dios. Amén. Es actuar lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y qué dice? Es para ver el milagro que nosotros queremos en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que ahí está la garantía? La garantía está ahí. La garantía del milagro estaba ahí. Pero era lo que Dios quería demostrar, su gloria y su poder. Doblemente mostró el milagro sobrenatural. Mostró la garantía del milagro. Porque le dio el hijo, se murió, pero la garantía es que todo lo que el Señor nos da es perfecto. Si el Señor te dijo que te sanó, es para siempre en el nombre de Jesús. El Señor no dice le sano un dedo y mañana le sano el otro. No, si lo sanó completo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero le toca que tú seas el que creas en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice en el 35. Dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Cuántas veces estornudó el niño? Amén. Mire lo que pasa acá. Habían argumentos. Pero cuando él estornudó, dice que estornudó esas 7 veces, el Señor quitó los argumentos. Esos argumentos se fueron. ¿Qué significa el 7? Perfección. ¿Qué significa el 7? Perfección. Simboliza los 7 derramamientos de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Amén. ¿Qué hizo? Aplicarlo sobre el niño. Aplicar esos 7 derramamientos. ¿Y qué fue? La confesión. Esa confesión que hace, anula y cancela toda maldición que haya sobre nuestras vidas y sobre nuestro familiar. Amén. Amén. ¿Qué se debe hacer? Derribar los argumentos. Derribar esos decretos que hay sobre nuestras vidas. Y Dios lo hace. Mire lo que hace en el versículo 36 que dice: entonces llamó a Yesí y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. ¿Qué le dijo? Toma tu hijo. ¿Qué hizo él? Mostrarle la garantía del milagro. ¿Qué hizo? Mostrarle la garantía del milagro. Amén. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Si el Señor te dio un milagro y en este momento volvió a caer y dice, Dios mío, ¿qué pasó con ese milagro? El Señor te va a mostrar la garantía, pero si tú alzas los ojos a Él, si confías en Él, si lo miras a Él y tú verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Porque la obra que Él comenzó, Él la termina. Y la termina en bendición. Amén. La obra que Él comienza, Él la perfecciona en nosotros. Pero ¿sabes qué? Es tiempo que nosotros decidamos ya de que Él haga la perfección en nuestra vida, en nuestras vidas. Amén. Porque Dios los milagros que los hace ¿qué? Perfectos. Si tú te miras al espejo, diga, yo soy un milagro perfecto. ¿Es así o no es así? Pero muchos se quejan. Ay, pero ¿por qué yo no nací con el cabello largo, rubio? ¿O porque yo no de pronto fui crespa? ¿O porque yo no tuve ojos azules? Yo le digo, gracias Señor, porque soy perfecta, porque Él me ama. Y si Él me dice que soy linda, le creo a Él. ¿Sí o no? Que estés gorda, le creo a Él. Que está flaca, le creo a Él. Que está fea, Él me hizo a su imagen y semejanza. O sea, ¿sí o no? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Él me hizo a su imagen y semejanza. Es el milagro que Dios quiere hacer. Y Él lo perfeccionará. Amén. Mi mami, yo me acuerdo que decía, ay, pero es que ella es chata. Y dice, sí, no importa que sea chata con tal que respire bien. ¿Sí es así o no? Porque muchas veces, ay, no importa que sea chata con tal que respire bien. Amén.
Entonces, si quieres, vamos a orar y a pedirle a Dios de que Él haga ese milagro sobrenatural. Vamos a declarar la sangre del Cordero inmolado de Dios, esos 7 derramamientos de la sangre de Cristo, y vamos a desarraigar todo aquello que ha querido venir a traer aflicción a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren la garantía del milagro? Dice el milagro con garantía. Y esa garantía es el poder de la sangre del Cordero inmolado. Amén. Vas a cerrar tus ojos allí donde tú estás. Y tú vas a visualizar. Recordemos lo que el Señor nos hablaba con la tsunamita. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es lo que tú querías? Que de pronto te has sentido frustrado o frustrada. Que no has podido ver el milagro que tanto has necesitado. Dios es fiel y Él hace los milagros. Pero eres tú el que tienes que declarar ese milagro. De ir ahí al Señor. Es de recurrir a Él, porque Él es el que va a hacer ese milagro. Yo quiero decirles con todo mi corazón, Él es Dios. Y para Él no hay nada imposible. Él quiere hacer ese milagro en ti. Él quiere obrar en ti. Él quiere darte ese milagro así como lo hizo con la tsunamita. Y allí donde tú estás, ¿cuál es ese milagro? Dice que Él conoce las intenciones de tu corazón. ¿Cuál es ese milagro que tanto necesitas en tu vida? Dile, Señor, hoy necesito ese milagro en mi vida. Necesito el milagro en mi casa, Señor. Necesito el milagro en mi esposa, en mi esposo. Necesito el milagro en mi hijo, Señor, en mi hija. Necesito el milagro, Señor, en mi casa, Señor. En el área espiritual, Señor, un milagro que se corra el velo, Señor. Señor, quita los argumentos de mi casa. Hoy estoy en este lugar, Señor, clamándote a ti. Señor, te amo, te sirvo, Señor. He abierto mi casa para las células, Señor. He acomodado, Señor, para que mi palabra fluya en mi hogar, Señor. Señor, estoy orando por esas 3 personas que necesitan de la salvación tuya, Señor. Hoy te pido ese milagro sobrenatural sobre mi vida, Señor. Que se caiga el velo de mi corazón, de mis ojos, de mi boca. Señor, quita el obstáculo, quita los argumentos que han venido sobre mi vida por mis acciones, por mis decisiones, Señor. Y hoy, Señor, tomo tu sangre preciosa. Esa sangre poderosa que derramaste allí en el Getsemaní. Señor, había angustia, había dolor, Señor, por el engaño y la traición. Pero tú decías, oren para que no entren en tentación. Esa era tu angustia. Que aprendiéramos a orar a ti, clamar a ti, confiar en ti, Señor. Hoy aplico esta sangre poderosa sobre mi vida, Señor, para que se quiten los argumentos que se levantaron en mi vida, en mi casa, en mi barrio, en mi nación, en mi ciudad. Señor, hoy en el nombre de Jesús tomo tu sangre preciosa, la que derramaste de tu cuerpo llagado, y la aplico sobre mi vida, Señor. Desarraiga de mi vida, Señor, la rebeldía, el pecado, la enfermedad, el dolor, Señor. Por el poder de esta sangre obtengo, Señor, la fidelidad a ti, Señor. El de buscarte en espíritu y en verdad. El clamar a ti, Señor, y ver el milagro de sanidad. Hoy tú vas a ver el milagro de sanidad en tu vida, en tu casa. Señor, esa sangre que derramaste de tu cabeza cuando fue puesta esa corona de espinas.
Señor, esa sangre desarraiga de mi vida, de mi hogar, de mi nación, de mi ciudad, de mi barrio, Señor. Se desarraiga la miseria, la escasez y viene la prosperidad, Señor. Esa sangre que derramaste de tu rostro, Señor, la aplico sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi barrio, sobre mi nación, Señor. Porque hay una identidad correcta, Señor, que somos tus hijos, tus hijas, Señor. Esa sangre poderosa que derramaste de tus manos y de tus pies, la aplico sobre mi vida, Señor. Porque hay productividad en mi casa, hay productividad en mi barrio, hay productividad en mi nación, Señor. Señor, entramos a tu propósito, a tu llamado, Señor. Señor, esa sangre que derramaste de tu corazón, de tu costado derecho herido cuando fue traspasado por esa lanza. Esa sangre poderosa, Señor, desarraiga de mi vida, Señor, toda amargura, todo dolor, todo odio, todo rencor, Señor. Y viene a mi vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, Señor. Vienen para mí, Señor. Señor, y hoy bendigo, Señor, a mi hogar, bendiga su hogar. Diga, Señor, bendigo mi hogar, bendigo a los hombres de mi hogar, bienaventurado el varón que teme al Señor. Bendiga a las mujeres de tu casa, Señor, hoy bendigo las mujeres de mi casa que son mujeres sabias, prudentes, Señor. Es la mujer virtuosa. Señor, hoy bendigo a los jóvenes de mi casa, Señor. Señor, esos jóvenes sabios, prudentes, con inteligencia y con temor a ti, Señor. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, bendigo tu iglesia, MCI El Rosal, Señor. Porque se va a ver algo sobrenatural, Señor. Porque se despierta el Espíritu en cada uno de ellos. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu sangre preciosa. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en